Queridos hermanos y hermanas, llegamos a la gran solemnidad de la Epifanía del Señor, cuando Él quiere manifestarse a aquellos hombres que no pertenecían al pueblo de Israel y que la Iglesia siempre ha interpretado como un hecho muy claro en el sentido de que el Señor es el Salvador del mundo para todos, que todos han recibido la llamada y a todos el Señor llama a la santidad y a recibir el mensaje del Evangelio. Dice el Evangelio de San Mateo que escucharemos en la Santa Misa: nacido Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y les envió a Belén diciéndoles: id e informaos bien acerca del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos para pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron, y luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. No es un acontecimiento mítico, así como una cosa, es una realidad, lo que ocurrió. El Señor se manifiesta a estos hombres, no sabemos bien cuántos eran, no sabemos bien de dónde venían. Seguían una estrella, un signo para ellos divino que los guiaba hasta el lugar donde estaba el Señor. Los grandes astrónomos del pasado, por ejemplo Kepler y otros, trataron de, con sus estudios, descubrir cuál podría haber sido la constelación o la conjugación de estrellas y de cuerpos celestes que podían explicar estas palabras del Evangelio. Era una cultura cristiana, donde nadie dudaba de que efectivamente Dios había ocupado elementos de la naturaleza para guiar a estos hombres. Quizá en el mundo actual, más racionalista, más alejado de Dios, nos cuesta entender que Dios use las expresiones de la naturaleza para mostrarnos la grandeza divina. Pero lo que está claro es que estos hombres, siguiendo a esa estrella, llegaron al lugar donde estaba Jesús. Quisiera resaltar en este día de la Epifanía del Señor esta necesidad de abrir las puertas de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra realidad como hijos de Dios que caminamos en la Santa Iglesia Católica a todos. Porque este Evangelio que leemos dice que estos hombres le ofrecieron lo más grande que tenían: oro porque era rey, incienso porque era Dios y mirra porque era hombre. No sin razones llevaron estos presentes. Tenían conciencia, porque el Señor es el Salvador de toda la humanidad, de todo el universo. Todos los hombres, los que lo conocen y los que no lo conocen, están llamados a la santidad por la común misión que el Señor nos ganó con su vida, con su enseñanza y con su muerte.
Es cierto que algunos ya han recibido el Evangelio, y en ese sentido la teología de la Iglesia siempre ha distinguido la salvación objetiva de la subjetiva. Objetivamente todo el mundo tiene la gracia suficiente, la fuerza de Dios para ser salvado, para vivir fuera del pecado, para vivir en la amistad y en la alegría de los hijos de Dios. Subjetivamente, ese trabajo tiene que ir llegando poco a poco a miles y miles de personas y de pueblos. Y esa es la labor misionera de la Iglesia, en la cual tanto nos insiste desde el inicio el Papa. Y quizá hoy día, al ver a estos reyes magos que los ponemos en nuestros pesebres, disfrazados con camellos y otras cosas que nos imaginamos que sería más o menos como podrían ser, tenemos que preguntarnos cómo estamos haciendo para llegar a tantas personas, a tantas familias, a tantas que están lejos de Dios, que, por así decirlo, no han recibido el mayor y más grande de todos los bienes, que es conocer al Salvador y desde su conocimiento buscar y lograr la propia salvación. No se trata de mostrar al Señor como un gran personaje que trae verdades maravillosas, y está bien, es verdad. No se trata de asombrarnos con sus enseñanzas, sus parábolas, que son, por así decirlo, elementos para una vida buena. Sí, pero se trata de mostrar que Jesús es el Salvador del mundo. Y como escribió el Papa Juan Pablo en su primera encíclica, es el centro del cosmos y de la historia. Y esta es la verdad que al hombre actual le cuesta aceptar. Su reinado no es un reinado de fuerza, no se impone, se recibe y se acepta voluntariamente. Pero nosotros, que somos los hijos de Dios, que hemos recibido el don de ser llamados a la fe, de creer en Jesucristo, el Redentor del mundo, nacido de María, tenemos que ponernos a su disposición para ser sus instrumentos. Por eso en este día de la Epifanía del Señor nos debemos preguntar, ¿qué hago yo para que la verdad de Jesucristo, que salva, que es la verdadera y única que salva al hombre, que lo hace vivir en esta tierra conforme a su dignidad, se expanda a otras personas, a otros pueblos? Piensa en los que te rodean, piensa en estas fiestas de Navidad. ¿Cuánta gente se queda solamente con la cosa externa, regalos, luces? ¿Cuánta gente no sabe que lo que ha ocurrido es el hecho esencial de la vida del ser humano? Pensemos en nuestras flojeras, queridos hermanos, nuestras flojeras apostólicas, nuestras dejaciones, nuestro, algunas veces, quietismo espiritual, de estar ahí esperando quizás que vengan, como llamados por Dios directamente, muchas personas a acercarse al Señor. Y nosotros somos los instrumentos. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todas las personas. El mandato del Señor es claro. Quizás volvamos a aquellas palabras que nos decía al inicio de su pontificado el Papa Francisco. ¿Cuántos de nosotros estamos balconeando, mirando el pasar a la gente desde el balcón, desde la ventana, sin meternos allí? Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus parientes, tus conocidos. Que se note que tú eres un hombre cristiano, una persona que vive la vida de fe. Porque la iglesia no crece por imposición, como dice Francisco, crece por atracción, y esa atracción la provocan precisamente los hombres y mujeres de Dios que son capaces de mostrar a Jesucristo en su vida. Vamos a pedir a la Santísima Madre de Dios, cuya fiesta celebramos ayer. Vamos a pedir a San José, que silenciosamente fue capaz de traernos y mostrarnos al niño y hacerlo crecer entre nosotros, que nos ayude a ser audaces para hablar de Dios,
aunque algunas veces pueda resultar un poco peligroso, por lo menos en el sentido que alguien se puede mofar o no hacernos caso. La Iglesia necesita que todos nosotros asumamos esta realidad de ser una iglesia misionera, que sale, como dice el Papa, a anunciar la buena nueva a tantos que nos están aún esperando. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.